Cuando hablamos de la trata de personas, estamos hablando de un negocio, pero de uno de los negocios más viles y sangrientos de la historia de la raza humana. Un negocio que se cobra cientos de vidas, roba cientos de vidas al año y arranca de sus casas a miles de mujeres, hombres, niños, niñas, para llevarlos a países extranjeros o dentro incluso de su propio país a ser explotados por 3 duros, que sus familias seguramente nunca verán. La trata de personas es un delito grave, que hoy se reconoce como esclavitud moderna. Según el protocolo de Palermo, se puede definir como el traslado, reclutamiento, recepción o acogida de personas con fines de explotación. Se puede ver a través de uso de la fuerza, abuso, amenazas, etc. Y se puede manifestar de diversas formas, para trabajo forzado, explotación sexual o incluso extracción de órganos. Es importante diferenciar entre la trata de personas y el tráfico de inmigrantes. En el tráfico de inmigrantes, por lo general media un acuerdo entre las partes para cruzar de manera irregular una frontera. Pero en la trata de personas no hay un consentimiento real y se llega a este de manera general a través del engaño. En la trata de personas, la explotación puede continuar incluso después de llegado al destino. Es muy importante porque esto es alarmante. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a 2021 más de 50 millones de personas se encuentran en situación de explotación laboral. Entonces, esta es una situación que afecta a hombres, mujeres y niños. Por estas razones, la trata de personas no es un fenómeno del pasado, sino una realidad actual impulsada por factores como la desigualdad, la pobreza, los conflictos armados y la demanda de mano de obra y servicios explotados. Ahora voy a hablar sobre las causas y factores que atribuyen este problema. Este fenómeno no ocurre por mera casualidad, sino por muchas combinaciones de problemas que hay. El principal problema es la pobreza, donde situaciones no tienen empleo, no tienen educación o no pueden adquirir recursos básicos. Esto hace que se vuelvan mucho más vulnerables a ser explotadas. A esto hay que sumarle la desigualdad de género, que directamente, como se dice su mismo nombre, afectan a las mujeres y a las niñas, donde en muchas regiones, es decir, en muchos países, no tienen las mismas oportunidades ni protección. Otro factor muy importante son los conflictos armados y las guerras, donde, por ejemplo, en muchas regiones de África o Asia, hace que millones de personas abandonen su propio hogar. Esto hace que tengan que eliminar sus propias redes de protección y sean muy vulnerables para crear la red de explotación. Por ejemplo, personas que huyen de la guerra y se van a otro país para buscar más oportunidades y muchas veces y a menudo acepten trabajos que sean muy peligrosos o mal pagados. Otro problema muy fundamental es la mano de obra barata, que está impulsado por la globalización. Muchas empresas y mercados intentan reducir los costes de su producción consiguiendo con mano de obra barata. Esto hace que la globalización, aunque tenga grandes beneficios, se permite que hagan prácticas y se oculte a nivel mundial. Por todos estos casos que he documentado, estos factores y estos problemas, se necesitan soluciones globales. Yo os voy a hablar de los tipos de explotación, o como yo los prefiero llamar, tipos de víctima de explotación. Porque aunque aquí lo que estamos viendo, no estamos hablando de un negocio, como muchos dicen, como los mafiosos dicen, como los explotadores dicen. Estamos hablando de víctimas que sufren. Según el último informe de la ONU, en el año 2024, el 42% de las víctimas de trata de personas eran arrancadas de sus países y de sus familias para venir a países extranjeros, normalmente europeos y desarrollados, a trabajar forzosamente en trabajos, vamos a decirlo coloquialmente, de mierda. Trabajos donde eran sometidos a las más bajas condiciones, los más bajos estilos de vida, todo por 4 duros que en la mayor parte de los casos ni siquiera iban para ellos, iban para sus familias al otro lado del mar. El 36% de la explotación es lo que se conoce como explotación sexual. El 60% de las víctimas de explotación sexual en la trata de personas son niñas de menos de 18 años. ¿Estáis entendiendo de lo que estoy hablando? Mujeres, niñas que son arrancadas de sus familias y de sus países para venir al extranjero a ser prostituidas y a ser tratadas como trozos de carne. Y para acabar este circo de los horrores, el porcentaje restante de explotación y de tráfico de personas, hablamos de cosas bajísimas. Tráfico de órganos, de sangre, de riñones sobre todo, de intestinos. Forzar a las personas a convertirse en criminales para estafar online.
aprovechando evidentemente el auge del internet en esta era de la información moderna que vivimos. ¿Y todo para qué? Para que los mayores beneficiarios de toda esta mierda sean mafiosos, explotadores. Son los únicos que ganan de todo esto. Las víctimas no ganan nada. Según el Global Report of Trafficking in Persons de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la mayoría de estas víctimas son mujeres y niños, que representan el 60% de los casos confirmados y detectados. Desafortunadamente, en este reporte se informa que durante los últimos años, especialmente en el 2024, este nivel ha aumentado casi un 30%, y la mayoría de las víctimas de esta trata son niñas. Estas altas cifras se deben a que tanto mujeres y niños son más propensos a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Los traficantes, por supuesto, se aprovechan de estas condiciones. ¿Cuáles son? Pues extremos niveles de pobreza en algunos países, exclusión social, lo cual es muy común, minorías, la migración. Los inmigrantes también son muy propensos a ser atrapados en redes de tráfico, puesto que los traficantes les ofrecen falsamente puestos de trabajo. Además, estos traficantes también se aprovechan de la soledad de las personas, no tanto soledad, sino que no tengan un círculo familiar que los advierta y los proteja. Las situaciones de calle y los desplazamientos forzados también son un importante factor, puesto que estas personas se encuentran sin una protección familiar o de hogar. En el tráfico sexual, una práctica muy común que llevan a cabo los traficantes es el loverboy. ¿En qué consiste? Pues debido a que la manera más fácil, por así decirlo, de captar a las víctimas es mediante redes sociales. Las redes sociales son abiertas, los usuarios son libres y estos traficantes se crean perfiles falsos para hacerse pasar por personas que no son y engañar a estas personas, especialmente jóvenes, mujeres y por supuesto niños. El loverboy consiste en un hombre o una mujer que se hace pasar por una pareja afectiva. Les proporciona amor y comprensión a estas personas en una situación de vulnerabilidad, y de ahí comienza la caza. Estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad emocional, necesitan un apoyo. Los traficantes se aprovechan de esto, los apoyan, en algunas ocasiones los ayudan económicamente y les hacen confiar en ellos. Esta práctica es muy común en adolescentes principalmente, que son más, ¿cómo decirlo?, son engañados más fácilmente. Esta práctica también es utilizada en niños. Los usuarios de los traficantes se hacen pasar por niños igual que ellos, e incluso llegan a falsificar su identidad con ellos y los hacen citar en algún lugar secuestrándolos. Voy a hablar sobre los impactos para las víctimas y las consecuencias en la sociedad. Para poder entender la magnitud de todo esto, tenemos que entender que este negocio genera 5 millones de euros al día. Para el crimen organizado, las víctimas dejan de ser personas, dejan de ser humanos y comienzan a ser materia prima u objetos. Un extradante confesó que necesita vender 10 kilos de cocaína para generar el mismo beneficio que le genera una sola mujer. Este modelo de negocio genera daños psicológicos irreversibles. Las mujeres dejan de hablar, incluso literalmente se mueren por dentro. Al ver que la deuda aumenta en vez de bajar, intentan suicidarse. ¿Qué es lo que ocurre con la sociedad? Desde la pandemia ha bajado el 27% de las condenas a los tratantes. Para combatir la trata de personas es fundamental una respuesta conjunta a nivel internacional, ya que es un delito que supera las fronteras de muchos países e implica a muchos países. A nivel global hay organizaciones como la ONU y la Interpol que coordinan cooperaciones entre diferentes países para desmantelar organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas. Además, hay muchas ONGs como Amnistía Internacional y Save the Children que trabajan directamente con las víctimas, ofreciéndoles apoyo psicológico, legal, social, y además denuncian la violación de derechos por ellos. La prevención es clave y se basa en la educación y la información. Las campañas de concienciación ayudan a alertar sobre los riesgos de las falsas ofertas de empleo y del uso de las redes sociales para captar nuevas víctimas. Además, formar a los policías y todo el personal que trabaja en las fronteras es muy importante para detectar mejor la trata de personas. Lo único que nos queda por decir es que les deseamos lo mejor a todas ellas